y es que el inicio de la UDP, y a eso le llamo el síndrome de la UDP ya en el terreno político, consistió en que Hernán Siles Suazo recibió un gobierno, pero con un parlamento del 80. Esta partecita es bueno explicarlo, ¿no? Cuando hubo las elecciones en 1980 y se interrumpió el proceso democrático con el golpe de García Meza, la UDP ganó las elecciones, pero tenía, por la forma como se distribuían los escaños parlamentarios, tenía al Parlamento en contra. Entonces, en 1982, cuando le entregan los militares el poder a la UDP, ellos aceptan, pero con el Parlamento del 80. Entonces, fue un gobierno políticamente inviable. Es decir, la UDP no pudo generar leyes o implementar su programa porque tenía un parlamento en contra, y eso fue el inicio de su crisis. Ahora, la pregunta es si este fenómeno, este síndrome de la UDP, se puede trasladar a nuestros días, y si los candidatos están en una estrategia donde pretenden llegar al gobierno, pero no van a lograr tener una fuerza mayoritaria y van a ganar en una segunda vuelta si es que son opositores, pero con un parlamento en contra. Entonces, la pregunta que nos hacemos es por qué los candidatos en este momento de las alternativas diferentes al MAS están caminando con esta estrategia. ¿Por qué están reproduciendo la estrategia de la UDP? Es decir, ganar las elecciones, pero tener un parlamento en contra por las condiciones que se están dando, es decir, candidaturas dispersas, voto fragmentado, bancadas parlamentarias dispersas, probablemente la población se una en una segunda vuelta para dar el voto, pero el daño ya va a estar hecho y es irreversible. Llegas a ser gobierno con parlamento en contra, el MAS que nuevamente se articulará en las calles. Entonces, ese síndrome es un síndrome que persigue a los políticos. No sé cómo lo podemos sintetizar, esas ganas terribles de ser presidente, pero sin tener una estrategia que te dé gobernabilidad en el Parlamento. No sé cómo denominarlo, por eso se ocurrió decir que esto es un síndrome de la UDP. Los políticos están enfermos con este síndrome. Correcto. Y es peligroso, digo yo, en esta coyuntura, porque lo que necesitamos no solamente es salir de esta crisis, necesitamos salir de un sistema de gobierno. Si esto no sucede en una primera vuelta, va a ser bastante difícil que en la segunda el gobierno, de ser, digamos, un gobierno opositor al movimiento social en este momento, pueda hacer transformaciones grandes con un Congreso debilitado. ¿Correcto, Manuel? Sí, además que las propuestas electorales que se está haciendo, te pongo un ejemplo. Muchos candidatos dicen hay que conseguir una inyección de dólares, ¿no? Para salir al paso. Bueno, esa inyección de dólares se va a tramitar pues en el Parlamento. No hay ayuda del FMI, del Banco Mundial viable, sino es con el Parlamento que lo viabilice. Entonces ahí tenemos un primer problema. A menos, ¿no? Y ahí viene la duda, como durante la UDP, a menos que solo se esté pensando administrar el Estado y no hacer el cambio estructural que demandamos. Es decir, a menos que las actuales candidaturas lo que estén pensando es en llegar a administrar el Estado, que es un botín muy grande. Estamos hablando de 42.000 millones de dólares, que es el presupuesto. Hay partidas asignadas, eso es evidente, pero también hay un saldo o hay un fondo al cual se le puede poner las manos. Entonces, a menos que los candidatos estén pensando únicamente en llegar al gobierno a como dé lugar, administrar esa cantidad de plata que es muy significativa, hacer algunas reformas, pero no va a haber un cambio estructural del Estado. Entonces, si tú quieres llegar al gobierno y cambiar el modelo, cambiar el sistema político, urgente la reforma judicial, tienes que necesariamente tener una estrategia de mayoría parlamentaria. Ahora bien, el tema es que esta situación ya se ha cerrado. El 18 de este mes se han inscrito las alianzas y hay un sistema electoral perverso en Bolivia que evita que puedas hacer nuevas alianzas de acá en adelante. Es decir, ya está roto el tema de la unidad. Ya no hay posibilidad de unirse, de articularse. Lo único que de acá en adelante quedaría es que algún candidato se baje, y eso parece que no va a suceder. Entonces estamos condenados a una
potencial derrota, y eso es lo que queremos alertarle a la población. Correcto. José Antonio. Don Manuel, todos los candidatos hablan de la segunda vuelta, ¿no? Pero no se dan cuenta que la segunda vuelta es lo de menos. En la primera es donde tenemos que ganar o estamos perdidos. Pero ¿usted cree que la dispersión del voto en los diferentes partidos o frentes que se presenten no va a ser factor de unión dentro del Congreso Nacional, o es que tienen que correr los maletines negros como hasta ahora estamos acostumbrados? Al parecer esa es la dinámica, don Manuel. Sí, pero eso sería un gravísimo error, ¿no? O sea, no solo que le estaríamos haciendo un daño terrible a la democracia, sino a la gente. Y la gente durante estos años ha resistido, ha peleado. Ahora, los candidatos, y esto Douglas, José Antonio, persona y otras personas más, nos llevan una pequeña ventaja, es que ellos ya saben de esto, ya tienen experiencia. Es decir, ya han ido el 2009 divididos y han fallado, les ha salido mal. Han ido el 2014 y también han perdido, les ha fallado esta estrategia. El 2019, bueno, hubo fraude. Bueno, vayamos al 2020. Nosotros planteábamos, toda la gente quería unidad, el voto útil, creo que eso fue el 2019, pero el 2020 también. Y también fuimos divididos y ahí están los resultados. Entonces, aquí hay un grupo de políticos que conoce de esa dinámica y saben muy bien cuáles son los resultados que van a obtener. Entonces, lo que va a suceder es que uno de los candidatos opositores, ojalá que no sean dos masistas los que vayan a la segunda vuelta, si uno de los candidatos opositores va a la segunda vuelta, por supuesto que la gente le va a dar el voto, ¿no ve? No seríamos locos o suicidas de no hacerlo. Pero el problema está que el resto de los partidos o este candidato que potencialmente podría ganar en segunda vuelta no va a servirle ese triunfo de nada si volvemos a la época de la UDP, es decir, un parlamento en contra. Ya lo hemos visto estos años, qué significa tener un parlamento en contra, que no te va a aprobar ni una sola ley. Muy bien. José Antonio, nuevamente contigo, adelante. Don Manuel, yo creo que tampoco tendríamos que echarle toda la responsabilidad a la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque la ciudadanía puede cumplir con yendo y emitiendo su voto. Lo que pasa es que también estamos haciendo la ecuación al revés, ¿no? Le pedimos a la población que vaya y vote, pero no le pedimos a los políticos que hagan las cosas bien. Por ejemplo, podemos ver a los candidatos que están rodeados de personas que están en estos momentos todavía fungiendo como diputados, como senadores, ya que han tenido un pasado político, etcétera, etcétera. No se está viendo renovación, gente nueva en la cual nosotros tengamos que ir y depositar nuestro voto. Entonces, la ecuación está mal. Los candidatos a presidente, vicepresidente, tienen que saber rodearse de las personas en las cuales nosotros vamos a poder emitir nuestro voto y ellos van a responder como oposición. Sí, así es. Y hay un elemento adicional, ¿no? Y es que el año 2009, el año 2014, hubo bancadas parlamentarias opositoras, debilitadas, fraccionadas, pero de ahí no surgieron proyectos políticos. Y una vez que llegaron al Parlamento, yo me acuerdo, una, dos personas a lo sumo, ninguna de esas bancadas ha prosperado en términos políticos y los candidatos trabajaron para tener diputados y senadores que luego se han ido desvinculando paulatinamente. Es decir, tú un momento de esos, José Antonio, preguntabas si vamos a volver a la época de los maletines negros, ¿no? Si hay una dispersión, varias bancadas, la posibilidad de que circulen ya no maletines negros, porque dijeron que en esta época circulaban sobres Manila. Bueno, el próximo año circulen QRs, ¿no ve? O sea, la tecnología está avanzando de esa manera, en esa dimensión.